Muy buenos días con todos. Bienvenidos a una nueva ponencia de Identidad Económica Perú. En esta oportunidad tenemos la ponencia internacional con el doctor Joaquín Farina. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Consiguió un magíster en Economía Internacional y Relacional. Disculpen, ¿hay interferencia? Yo creo que sí se escucha, ¿no? Yeah. ¿Se escucha normal? Sí, ¿no? Sí. Ok. En maestría en Economía Internacional y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla en La Mancha y doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Castilla en La Mancha también. Él es director del Centro de Estudio de la FC de la Universidad de Buenos Aires y también asesor del programa de capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy nos va a hablar acerca del tema de la tasa de explotación como medida de desigualdad global, que también fue su tema de doctorado, ¿no? Para sustentar su doctorado en Economía y Empresa, ¿no? ¿Cómo está, doctor Joaquín? Muy buenos días. Hola, Daniel, ¿cómo andás? No sé si me oyen bien. Bueno. Sí, se escucha. Bien, Vivi y Ángel, que son docentes y saben lo incómodo que es darle una charla a una especie de tablero de Twister, así que los veo ahí. Gracias por conectarse. Bueno, primero quiero agradecer especialmente a Juliano, que me insistió mucho para que esta conferencia se dé, para que esta conferencia se haga. Hay alguien que está acoplando, me pensé que era yo, pero no soy yo. Bueno, sé lo difícil que es hablar de esto, en Perú, digamos. Sabemos que ahora por ahí hay un momento un poco, si bien las tormentas nunca cesan por la forma de organización constitucional que tienen, el nuevo gobierno les da un poco de aire para poder, por ejemplo, ponerse una camiseta del Che Guevara y caminar por Lima, ¿no? Algo que no es tan natural, digamos. Yo sé de una compañera que tuvo que venirse a Argentina por dar una charla sobre los derechos de la mujer, porque directamente la acusaron de terrorista luego. Entonces, es muy valiente poder abrir estos debates a otras teorías. Y lo primero que quería exponerle, no sé si se puede compartir la pantalla del PowerPoint que mandé en la primera filmina. Lo primero que quería dilucidar es, en principio, ¿qué es el marxismo cuantitativo? ¿No? Porque parece, digamos, todos los que hacemos investigación sabemos lo que es un marco teórico, digamos, para mí es mi marco teórico, pero lo que hay que darse cuenta es que si de alguna manera el marxismo cuantitativo constituye, por ejemplo, otra rama del marxismo. No sé, están los morenistas, los mariateguistas, los maoístas, los leninistas y estamos los cuantitativos. Bueno, de ninguna manera es así. El marxismo cuantitativo es una disciplina que se definió a partir del libro ese de Paul Young del año 91, que lo que hace es, de alguna manera, dotar al marxismo o permitirle al marxismo lo que otras ramas de distintas ciencias se permiten sin ningún tipo de cuestionamiento, o sea, permitirse calcular, permitirse estimar, permitirse cuantificar. Y de alguna manera salir
la lógica de la discusión marxista, que era la guerra de citas. Mirá, yo tengo 2 citas de Trotsky y una de Lenin que apoyan lo que yo digo, y yo tengo una de Marx, de un Grundrisse, que apoya lo que digo yo, y así estamos en una guerra donde lo que importa es la cantidad de renglones que juntamos, que apoyan lo que dice uno y lo que dice otro, sin importar el correlato empírico. A veces uno podría llegar a pensar que si esa era la dinámica en la cual se comportaba el marxismo, esta dinámica, esta nueva dinámica de cuantificar, sería una dinámica en alguna medida antimarxista. Y yo creo que al revés. Yo creo que, bueno, no voy a acusar de antimarxista la guerra de citas, pero yo creo que se es más fiel a Marx cuantificando. Digamos, no solo Marx cuantificó, Engels, por ejemplo, en la situación de la clase obrera en Inglaterra cuantificó, Lenin y cuantificó, Trotsky tiene cuantificaciones sobre los congresos, sobre la cantidad de asistentes y la composición social de los congresos bolcheviques. O sea, los marxistas de raíz cuantificaban. Marx se murió estudiando ecuaciones diferenciales, que era el avance teórico de la matemática del momento. Había una intención de cuantificar, había una especie de intención de cuantificar tanto por parte de Marx como por sus primeros seguidores. Vamos a pasar a la filmina 2. Daniel lo está manejando vos, ¿sí, no? Ahí está. Bueno, el marxismo cuantitativo, Jung lo separa en 4 tipos o en 4 categorías. La primera es el análisis histórico-institucional. Ese análisis, digamos, por ejemplo, los textos de Hobsbawm suelen tener datos. A mí el que más me gusta es el texto de Landes sobre la riqueza y la pobreza de las naciones, un texto que les recomiendo mucho leer de punta a punta si quieren. De hecho, creo que el que tengo yo me lo regaló uno de los que está conectado, Andrés. La segunda categoría es la de los estudios descriptivos con datos cuantitativos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el texto de Lenin, que les hablé de un congreso bolchevique, el texto de Engels sobre la situación obrera, de la clase obrera en Inglaterra. En Argentina tenemos el texto del catalán Vialema C, que es una especie de evocación al texto de Engels, ¿no? Se llama, ahora lo tengo por acá, pero es algo parecido a la situación de la clase obrera, pero no arranca con la situación, es una palabra parecida, ahora se me fue. Después están los análisis basados en la estadística inferencial. A mí el que más me gusta de esos es de un no marxista tan estricto, pero que utiliza metodología marxista y se ha formado indudablemente en el marxismo, como Goodwin, que tiene un formato de un modelo de depredador-presa similar al de la biología, similar a de la zoología, en realidad siendo más específicos, para las situaciones iteradas entre aumentos de salarios y aumentos de inflación. Y finalmente la cuarta categoría es la de interpretaciones de variables cuantitativas marxistas en clave dinámica. En esa categoría se encuadra mi trabajo. Ahí también tenemos trabajos muy importantes, digamos, el exponente más importante es Jaik, pero también están Roberts, Mosley, otro argentino con el cual yo suelo debatir, que formó parte del grupo de estudio en algún momento, es Ezequiel Maito. Hay muchos de eso. Entonces, en cada una de estas ramas, que muchos textos son anteriores a 1991, como se habrán dado cuenta, Jung, a partir de alguna manera, delimitar esta disciplina, permite o da licencia teórica a algo que siempre se hizo, que es poder utilizar herramientas estadísticas, utilizar correlatos empíricos, utilizar estimaciones,
y todo lo que usa, por ejemplo, un neoclásico, sin ningún tipo de problema, econometría, por supuesto. Entonces, vamos a la filmina siguiente. Un poco, a mí lo que me gustaría explicarles en qué consiste esta tesis. A ver, es algo raro esta tesis, ¿no? Porque lo que busca explicar, digamos, los objetivos son sobre la explicación de la desigualdad a nivel global, luego también se hace algo a nivel regional y luego por países, para muchos países, no para todos, pero sí para muchos. Pero en realidad todo eso es una excusa para poder utilizar esta herramienta que para mí fue fundamental en el análisis de la desigualdad, que es la tasa de explotación. Tasa de explotación o tasa de plusvalía, utilizadas en esta tesis casi como sinónimos, no son exactamente sinónimos, ya ahí que establece algún tipo de diferencias, pero no tiene tanto sentido. Entonces, creo que voy a apagar esto porque yo... Ah, no lo voy a apagar, pues lo voy a necesitar. Entonces, mi objetivo para poder hacerlo a nivel global, para poder hacerlo a nivel regional y por países, es partir de algún dato que sea medianamente estándar a nivel internacional. Existe una fuente, existen varias, pero bueno, vamos a una fuente de datos estándar a nivel global, que son las cuentas nacionales que recopila Naciones Unidas y que corrige en caso de evaluar que en algún país hay algún tipo de distorsión con respecto a eso. Es muy, muy importante que las estadísticas sean estandarizadas, porque si no, no se puede comparar. Siempre las comparaciones tienen sus problemas, pero si partimos de estadísticas no estandarizadas, estamos en un problema. Hace unos años en Argentina hubo un debate muy grande sobre la pobreza. La cantidad de pobres, no voy a andar sobre eso, pero en realidad la pobreza, al ser una medida relativa entre distintos grupos de la población, no es lo mismo ser pobre en Argentina que en Perú que en Alemania. Entonces no tiene sentido decir en Alemania hay 10% de pobres y en Argentina hay 15 o en Argentina hay 6, no importa, porque los pobres de Alemania no son los pobres de Argentina. En cambio, si utilizamos estadísticas estandarizadas, podemos comparar Alemania con Argentina. Puede haber otros problemas, pero no parte de la estadística diferente, del origen, por lo menos no tiene ese error de origen. Bueno, entonces nosotros partimos de las cuentas nacionales. Estas cuentas nacionales están recopiladas bajo la matriz teórica de la escuela neoclásico keynesiana, la síntesis neoclásico keynesiana. De alguna forma las desconstruimos y las reconstruimos para que sean compatibles con la teoría del valor-trabajo de Marx. No sé qué tan familiarizados están con la teoría del valor-trabajo de Marx. Si surge alguna duda, pueden ir pasando las preguntas y lo aclaramos después. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular nosotros? Queremos calcular esa tasa de explotación. Las relaciones a veces en economía se utilizan letras minúsculas para los valores absolutos, letras mayúsculas. Entonces, esa tasa de plusvalía, no confundir con la masa de plusvalía, ¿no? La tasa de plusvalía, que es una relación, es la relación que hay entre trabajo no retribuido y trabajo retribuido. Si lo queremos en porcentaje, se multiplica por 100. ¿No? Ahora, ¿qué es el trabajo no retribuido en la teoría del valor-trabajo de Marx? La plusvalía. ¿No? La masa de plusvalía extraída en un país es igual a la cantidad de valor generado por el conjunto de los trabajadores que no es retribuido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Y qué es
el trabajo retribuido. Bueno, la suma de todos los trabajos retribuidos es el capital variable. Entonces, yendo a esas cuentas nacionales, nosotros nos anclamos, por decirlo de alguna manera, en la distribución del ingreso. Mi tesis de maestría es sobre la distribución del ingreso, pero no sobre la distribución personal del ingreso, la que separan deciles, por ejemplo. Sobre la distribución funcional del ingreso. Esa distribución funcional que en los 70 se medía en todo el mundo, que luego se dejó de medir o se dejó de publicar y digamos, dejó de estar de moda, por decirlo de alguna manera, y que retornó en el nuevo siglo y se recalculó hacia atrás, ¿no? Entonces, esa distribución del ingreso es la que separa la retribución que reciben los asalariados de toda la retribución que reciben los no asalariados. Tenemos ahí un candidatazo, ¿no? Porque si estamos en la teoría del valor trabajo, en el cual todo valor es generado por el trabajo, tenemos un candidatazo a que el trabajo no retribuido sería el PBI menos la retribución a los asalariados, dividido la retribución a los asalariados. Pero tenemos otros problemas, no es tan sencillo, ¿no? Me acuerdo cuando a Eladio Febrero, que es un neorricardiano muy interesante, un rafiano muy interesante, que fue uno de mis directores de tesis, le planteé esto, me dijo, bueno, pero al final solo es un cociente entre la retribución a los asalariados y la retribución a los no asalariados, o en realidad a la inversa, ¿no? A los ingresos que no provienen de salarios dividido los ingresos que provienen de salarios. No entiendo cuál es el valor de esto. Entonces, mi planteo, no solo a partir de mi desarrollo personal, sino que esto tuvo varios ensayos en los cuales recibí un montón de correcciones, una de las más importantes de Juan Kornblit, fue, bueno, es que tampoco es tan fácil como ese coeficiente de estratos. Y ahí si se fijan, en la fórmula que tienen más a la derecha, tienen la tasa de explotación es igual a 1, que sería todo el PBI, o 100 si se van a manejar en porcentajes, menos la proporción de lo que se le retribuye a los asalariados, o sea, a todo el PBI le resto la proporción de lo que se le retribuye a los asalariados, le resto lo que se llaman las cuentas mixtas o la retribución a los cuentapropistas, lo que obtiene el panchero, que es el dueño de su propio carrito de panchos, lo que obtiene el profesional independiente. Y también, en base a la corrección que me hizo Juan, le resto las depreciaciones, porque lo que me tengo que manejar es con el Producto Bruto Interno. Entonces, como esto está en base no estaba en base al PBI, sino en base al Producto Nacional, al Producto Neto, tenía que restarle las depreciaciones para que queden brutos. Pero no importa, es solo una maniobra contable. Todo eso lo debo dividir por el trabajo retribuido. Y de nuevo, nosotros habíamos pensado primero en la retribución a los asalariados, pero ahí hay toda una discusión en el marxismo muy, muy fuerte sobre qué es el trabajo productivo y qué es el trabajo improductivo. De hecho, yo tuve muchas entrevistas con diferentes marxistas, uno de ellos, por ejemplo, Giorgio Gatei, especialmente me fui a Bolonia a estar una semana discutiendo con Giorgio Gatei este tema. Giorgio es un viejo teórico del PC italiano, donde discutíamos sobre el trabajo retribuido y el trabajo no retribuido, algo que está presente en los textos de Riesnik, que está presente en un montón de textos también de marxistas argentinos, pero de alguna manera esto había que compatibilizarlo con lo que se puede medir, porque si nos metemos a hilar demasiado fino y tratar de buscar la variable perfecta, y eso nos lleva a un callejón sin salida de algo que no se puede medir, volvemos a la guerra de citas. Volvemos a justificar la realidad por guerras de citas, muchas veces autores de hace siglos.
Entonces, lo primero que logramos restar es el proporcional de salarios, la proporción de lo que implican los salarios de la administración pública en el PBI. Seguro, los salarios estatales no son productivos de plusvalía. ¿Quedan cosas por afuera? Sí, por ejemplo, ahí van a ver en gris que dice menos los salarios del sector financiero. A partir del año 90 y pico aparece esta variable, por lo menos para los países OCDE, para una veintena de países OCDE, no mucho más, lo que nos permite refinar un poquito más la fórmula. Pero como nosotros queríamos arrancar en el año 73, nos quedamos ahí. ¿Quedan cosas de trabajo improductivo dentro de estos salarios? Y sí, por ejemplo, hay toda una discusión sobre si los salarios del comercio son productivos o improductivos de plusvalía. Es indudable que el repositor del supermercado, que agarra un envase gigantesco que viene en un pallet de paquetes de papel higiénico, lo desarma y lo pone en las góndolas, está realizando un trabajo productivo, porque no es la misma mercancía el pallet de 2.000 rollos de papel higiénico que el paquete de 4 rollos. Son dos mercancías diferentes. Si bien ambos sirven para lo mismo específicamente, sin ahondar en detalles, ¿no? Para qué lo usa cada uno. Entonces, pero por otro lado, una cajera de supermercado podríamos pensar que su trabajo no es productivo. Esa mera tarea de cobrar es no productivo. Pero cuidado, porque desde que empezaron a funcionar los códigos de barra, ¿no? Desde que ya no cliquean el precio que está puesto en un cartelito, muchos de ustedes son muy jóvenes y nunca lo habrán visto eso, pero por ejemplo, Tavi, que está ahí conectado, se acordará cuando iban con la remarcadora poniéndole los precios a cada producto. Ahora se hace directamente, se pone un cartelito en la góndola y se hace directamente por el código de barras. Pero ese código de barras no hace solo eso. Ese código de barras también hace control de stock del supermercado. Entonces, ese trabajo de la cajera, ¿es productivo o es improductivo? Estamos en un problema. Entonces, cada puesto en el comercio entra en discusión de cuán productivo es o cuán improductivo es. Y si esto fuera así, deberíamos, para poder computarlo, poder tener un desagregado de no solo de los salarios que se pagan en el comercio minorista, sino también poder tener una precisión de que en cada comercio quién hace trabajo productivo y quién no, y discutir en cada puesto, en cada lugar, si es trabajo productivo o no. Imagínense, eso es inabarcable, mucho menos en términos estandarizados a nivel mundial. Debe haber parecidos entre supermercados brasileños, argentinos y peruanos, pero probablemente los supermercados japoneses, donde el trabajo es muy caro, tengan muchos más procesos automatizados. Entonces serían hasta incomparables. Entonces nos metemos en un problema muy difícil de solucionar. Incluso en esta propuesta de agregar o de desagregar, mejor dicho, los salarios de las instituciones financieras. Los empleados bancarios no hacen todo lo mismo. No todos tienen una tarea meramente financiera. Algunos, por ejemplo, pueden venderte un servicio, venderte un seguro. Por ejemplo, el seguro de incendio de tu casa, el seguro de tu auto, un seguro contra el robo de tarjeta de créditos. Y eso es un servicio. O te pueden vender una tarjeta de crédito. Y eso es un servicio. Están vendiendo un servicio, o sea, un bien intangible o un bien tangible, dependiendo, ¿no? En consecuencia, habría que restarle el salario del sector financiero, pero sumarle el trabajo de los que trabajan en el sector financiero, pero te venden servicios. Y la gente que hace dos tareas al mismo tiempo, ¿cuánto le atribuimos del salario a uno del salario a otro? Entonces, todo esto está plagado, de alguna manera, de decisiones que uno toma. Decisiones que no dejan de ser arbitrarias. Uno trata de tomar la más racional posible, de acuerdo al marco teórico que eligió,
pero cada decisión goza de una gran arbitrariedad. Yo siempre prioricé para esto poder hacer un desagregado que me permita avanzar con la medición. O sea, si alguna decisión me lleva al callejón sin salida y a volver a la guerra de citas, voy a abandonar ese camino y voy a volver al que me permita medir. Por lo tanto, lo que estoy midiendo estrictamente no es la tasa de explotación o la tasa de plusvalía. Es una variable proxy de ella, ¿no? Con todo lo que... ¿Se acuerdan cuando vieron estadística? Un estimador. Habría que ponerle un sombrerito a eso, como hacen los estadísticos. ¿Y a mí qué me importa de ese estimador? ¿Qué es lo que me resulta interesante? Sin meternos en el tema de que sea sesgado y la varianza, y temas muy técnicos, lo que me importa es que se comporte como se comporta la variable misma. Para poder decir, bueno, estoy calculando esto, que no es exactamente lo que quiero calcular, pero se mueve igual. Entonces en el tiempo puedo hablar de su evolución. ¿Me importa el valor en un año? No es tan importante, sí su evolución. ¿Me importa el valor en un año en un país? Tampoco, mucho menos, pero sí que es comparable entre distintos países. Bien, pasamos a... Me parece siguiente PPT, sí. Siguiente PPT, por favor. Sí, exacto. Entonces, vamos a cómo se trabajó. A ver, si yo me estoy reivindicando dentro de esta disciplina que es el marxismo cuantitativo, me voy a permitir las licencias que me permita el marxismo cuantitativo, que no son diferentes a las licencias de cualquier otra rama de mi misma ciencia, o no rama, perdón, o de cualquier otra encuadre ideológico, teórico de mi misma ciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando me falta un dato? Se buscaron los datos en esa base de Naciones Unidas, en distintas fuentes, en otras fuentes, etcétera, etcétera. Y de golpe nos encontramos con que países como Brasil lo calculaban, algunos datos que yo necesitaba cada 5 años, otros países lo calculaban bastante, pero en el medio tienen agujeros. Otros países lo calcularon hasta determinado año y no tienen la base actualizada en los últimos años. Entonces estamos ante un problema. Otros países ni siquiera tienen el dato, ¿no? También puede pasar. Entonces estamos ante un problema bastante grande, porque ¿cuál es el peor sesgo de todos? Por supuesto, suponerlo cero o perder la potencia del cálculo, que es para mínimo anda rotando el 95%, sumado a todos los países, el 95% de la economía mundial. Entonces, si el peor sesgo es la inexistencia del dato, un sesgo menor es que si yo hago una estimación con alguna cuestión que lo justifique teóricamente por detrás, realizo esa estimación y tengo un dato que no es el dato real, no es el dato que se hubiera medido, pero que es menor que la diferencia con el cero. Se me achica de alguna manera el error. Entonces, se utilizaron estrategias de backcasting o forecasting, de acuerdo si íbamos hacia adelante o hacia atrás, que me permitían, por una distribución al azar de los residuos, calcularlo. Uno también podría decir, bueno, hay un agujero de 5 años y esto va del 10 al 15, lo supongo lineal, sube 1 punto cada año. ¿Está bien? También se puede hacer eso, y se puede justificar perfectamente. Estos son métodos más modernos, ¿no? Que una suposición meramente lineal. Y después estaba el problema de los países que directamente tenían, por ejemplo, algunos datos, tenían el dato de la distribución funcional del ingreso, que era el principal, pero me faltaban
las rentas mixtas, por decir algo. Bueno, existe abundante bibliografía de comparación entre países por lo que se llaman tipos de capitalismo. Entonces, países que pertenecen a tipos de capitalismo similares suelen tener estructuras económicas similares. Por lo tanto, si a mí me faltaran los datos de Finlandia, podría calcularlos por un promedio del dato de Dinamarca, Suecia y Dinamarca, Suecia y Finlandia. En Finlandia me faltaba, y Noruega, ¿no? Y ese sesgo es mejor que perder ese país, que sí tenía tenía el dato principal, el dato que más pesa en esta estadística. Perder ese país me implicaba por ahí perder un 1% del PIB mundial. Entonces, si por distintos motivos voy perdiendo distintos países, esto me soluciona para mantener ese estándar que yo en principio me planteé para encima del 85% y siempre está más rondando el 95%. Bueno, esto combinado con ser bastante estrictos, con tampoco tener un sesgo de sobreconocimiento. ¿Y qué es este sesgo que yo llamo de sobreconocimiento? A ver, hace unos años había cuestionamientos a las mediciones estadísticas del INDEC. Yo no utilizo datos que también releve el INDEC, pero solo por dar un ejemplo. Ahora, eso yo lo sé porque vivo en Argentina. Yo no sé si Honduras tiene un cuestionamiento a las mediciones de su Banco Central. No lo sé. Si Naciones Unidas sabe de esos cuestionamientos y los suele corregir de alguna manera. Entonces yo confío en ese dato estandarizado, pero si yo voy a lo que conozco, corrijo solo los países que conozco y no corrijo los países que no conozco. O que no puedo saber o que no lo... Entonces, ese sesgo de sobreconocimiento también hay que evitarlo. Esto me arroja una variable proxy, en este caso de la tasa de explotación y la tasa de plusvalía, que es muy, pero muy, muy válido como evolución global, como evolución mundial para el mundo capitalista. Digo el mundo capitalista porque a medida que fue cayendo el muro de Berlín, fueron incorporándose países de la órbita socialista a capitalismo, se fueron incorporando, pero esto es la plusvalía o la extracción de plusvalía es algo típico del capitalismo, no de otras formas de organización de la producción. Bueno, entonces es muy válido a nivel global, es bastante válido, pero menos que antes a nivel regional, y tiene bastantes problemas a nivel local o a nivel país. Igualmente uno lo puede usar sabiendo de esos problemas, ¿no? Pero pasando a la filmina que sigue, entonces una de las cosas que tenemos que tener en vista desde la teoría del valor-trabajo de Marx es las distintas relaciones que tiene la tasa de ganancia con la tasa de explotación. Nosotros tenemos que la tasa de explotación es el trabajo no retribuido dividido el trabajo retribuido, ¿no? ¿Y a qué es igual la tasa de ganancia? La tasa de ganancia es igual a ese mismo trabajo no retribuido, o sea, esa misma masa de plusvalía, dividido la suma de el trabajo retribuido, que es el capital variable, más el capital constante. El capital constante que se puede separar en capital constante fijo y capital constante circulante. Esta es una de las tareas a realizar, poder medir esto. Acá tenemos mucho más problemas de incompletitud de datos. Entonces estamos viendo qué variable se asemeja más a los datos que necesitamos. Si quieren después los discutimos, luego de las preguntas o si surge alguna pregunta. Pero la intención es poder calcular la tasa de ganancia con un método similar también a nivel mundial.
La tasa de ganancia se comporta más o menos como el gráfico que ven ahí, ¿no? Es tendencialmente decreciente, pero tiene idas y vueltas, por decir de alguna manera. No me salió muy lindo el gráfico, la verdad lo hice medio a las apuradas, pero uno podría tomar algún periodo donde eventualmente suba. El periodo entre la Segunda Guerra Mundial y el año 73, cuando de la crisis de las deudas externas en Latinoamérica, es todo un periodo en el cual la tasa de ganancia va a subir, para luego bajar a partir del 73 y pico, hay que ver, depende de la medición que tomemos. Pasemos a la filmina siguiente. A la siguiente, PPT, por favor. La filmina siguiente tenemos un gráfico en base a los datos, digamos, al relevamiento que hizo Mahito cuando formaba parte del grupo de investigación, pero tomado por se me fue el nombre, por Michael Roberts. Entonces, Michael Roberts lo que hizo es meter esa tasa de ganancia en los principales acontecimientos de la historia. Algo que yo hago al final de mi tesis, van a ver, donde voy tomando la evolución de la tasa de explotación y también veo cómo impactan los distintos acontecimientos de la historia, tanto locales como regionales o mundiales. Entonces, pareciera que estas variables tienen un correlato directo con el flujo y reflujo en la lucha de clases y otros tipos de acontecimientos históricos. Pasamos a la que sigue. Fíjense el pedacito que va del año, digamos que acá aparece del año 65, pero bueno, a nosotros nos interesa del año 73 en adelante. Aparece esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Aparecen ciertas recuperaciones y demás. ¿Y de la mano de qué vienen estas recuperaciones? Fíjense lo interesante y cómo acá se unen de alguna manera estas dos variables. Marx va a hablar de diferentes causas contrarrestantes, a las cuales se pueden agregar, por ejemplo, el imperialismo descrito por Lenin. Incluso se podrían agregar otras. Otra vez discutiendo con uno de los miembros del grupo de investigación, él planteaba otras causas contrarrestantes un poco más modernas. Pero de esas causas contrarrestantes que hablamos recién, por lo menos 4, en realidad 3,5, tienen que ver con la evolución de la tasa de explotación. La primera es la elevación del grado de explotación del trabajo, ¿no? El aumento de la cantidad de trabajo no retribuido en proporción al trabajo retribuido, ¿no? El aumento de la masa de plusvalía, de alguna manera. ¿Y cómo se puede, de qué manera puede aumentar ese trabajo no retribuido? Bueno, ese trabajo no retribuido, por ejemplo, puede aumentar, la forma más típica es a través de el aumento de la jornada laboral o la disminución de los tiempos muertos en la jornada laboral. U otra cosa que suele aparecer es el aumento de la edad jubilatoria. Fíjense como cada vez que está en crisis la tasa de ganancia, aparecen estas discusiones. Hay que aumentar la edad jubilatoria, hay que flexibilizar el trabajo, etc. Esta causa contrarrestante puede provocar que la tasa de ganancia caiga más lento. Si quieren pueden pasar a la filmina que sigue. Perdón, me olvidé de avisar. Claro. Que la tasa de ganancia caiga más lento o directamente se dé vuelta y empieza a subir. Dependiendo de cuánto aumente esa proporción de aumento de la jornada laboral o la edad jubilatoria, cuán efectivo sea. Siempre hay que prestar atención. Cada causa contrarrestante tiene su limitación. No me voy a meter con las limitaciones, pero imagínense que el aumento de la edad jubilatoria tiene un límite. La abolición de la jubilación, por ejemplo. Pero es el límite, ya más no se puede.
que uno trabaje hasta morir, pero a no ser que estemos en una de estas películas o series de zombies, los zombies no trabajan, los muertos no trabajan, ¿no? Entonces, no, más allá de la muerte no se puede prolongar, hay un límite, y cada una de las causas contrarrestantes tiene un límite. Entonces, todas estas causas contrarrestantes que tienen un límite se contraponen de alguna manera con el aumento de la composición orgánica del capital por un aumento del capital constante, que es algo ilimitado. Entonces siempre se impone la caída de la tasa de ganancia. A la larga o a la corta, la ley capitalista de caída de la tasa de ganancia se va a imponer. La segunda causa contrarrestante hace que aumente la tasa de explotación o la tasa de plusvalía, pero esta vez por una disminución del capital variable, por una disminución de los salarios. Nuevamente, estamos ante un caso que puede disminuir la velocidad de caída de la tasa de ganancia o incluso dar la vuelta y provocar que la tasa de ganancia suba. Obviamente se puede combinar con la versión anterior y con las posteriores y con las que no voy a nombrar. Con todas las causas contrarrestantes se combinan. La cuarta causa contrarrestante es el aumento de la superpoblación relativa, distintas, ¿no? Incorporación de otras masas de la población al mercado de trabajo, por ejemplo, lo cual posibilita a través de la competencia de una caída de los salarios y pasamos a la segunda causa contrarrestante. A partir de ahí es igual. La quinta causa contrarrestante es a través del comercio exterior. A través del comercio exterior hay dos aspectos, pero a mí el que me interesa es el segundo aspecto. Por eso yo les hablé de 3,5, por decirlo así. Que es, se abaratan, se permite la importación de bienes salarios, de bienes comprados típicamente por los asalariados. Por lo tanto, eso me va a permitir bajar los salarios, bajar el capital variable, en este caso sin afectar el nivel de vida de la población. Pero igualmente nos estamos yendo al caso 2, con una diferencia leve, pero nos vamos al caso 2. Pasamos a la filmina siguiente. Una consulta antes que pase a la siguiente PPT. Sí. Serían 4 causas, ¿verdad? No, son más, son 7, digamos, son 6 descritas por Marx, se podría agregar el imperialismo descrito por Lenin, pero yo nombré las 4 donde la tasa de explotación es importante. Ah, entiendo. O sea, digamos que del segundo hay un tercero y usted ha considerado el cuarto y el quinto. Exacto. ¿No? El tercero, por ejemplo, es la baja del precio del capital constante. Entonces, lo que hace es que una empresa se pueda tecnificar o se pueda maquinizar, en términos Mandel, se pueda maquinizar más barato, porque las máquinas valen más baratas, porque el gobierno, por ejemplo, te da un subsidio para una evolución tecnológica de tu producción. Eso pasa todos los días, ¿no? Que los gobiernos subsidian a las empresas para la compra de maquinarias. Entiendo, gracias. Siguiente PPT para continuar. Siguiente filmina. Ok. Ahí tenemos la evolución de la tasa de ganancia, la tasa de ganancia global. Como ven, tiene un comportamiento similar, perdón, de la tasa de ganancia no, de la tasa de explotación, tiene un comportamiento similar al de la tasa de explotación, pero a la inversa. A medida que va avanzando, o hablando mejor, que va cayendo la tasa de ganancia, va siendo necesario aumentar la tasa de explotación para que esa tasa de ganancia no caiga tanto. Esto resulta, a mi entender, bastante interesante, porque también podríamos plantear un modelo de predador-presa, de qué es lo que cae, digamos, qué es lo que pasa primero, o cuánto pasa primero uno del otro. Yo aún no lo he diseñado, pero siempre tuve en la cabeza hacer un modelo similar al de Goodwin, de precios y salarios, pero con tasa de explotación y tasa de ganancia. Para que se den una idea, la tasa de explotación global va del 63% en el año 73 al 103% 40 años después. Es un aumento de 2/3. La tasa de explotación de los 6 países principales va del 42% al 61% en esos 40 años. Y los países de una segunda línea,
¿no? No me acuerdo cuántos países eran, pero serían los restantes del G20 más algún país más, va del 103% al 177%. Si quieren a modo de dato de color, el de Perú va de 191% a 278% y el de Argentina va de 76% a 236%. Pero yo quiero acá destacar algo. Este dato empírico de alguna manera contradice a lo que hubiera esperado Marx. Marx sí espera que la tasa de explotación suba al ritmo que sube la tasa de ganancia, porque deben funcionar las causas contrarrestantes. Pero él siempre esperó que las tasas de explotaciones serían mayores en los países más tecnificados, en los países tecnológicamente más avanzados. Ahora, esto deja de ser marxista porque solo un pequeño aspecto de lo que predijo Marx no se revela. No, al revés. Nunca olvidemos la importancia que le da Marx a la crítica. Ser criticado por Marx implica de alguna manera, igual depende de los términos en los cuales a uno lo critiquen, que se es respetado lo suficiente por Marx como para ser analizado. Y después te puede criticar en mejores o peores términos, pero la crítica es cumple una función central en Marx. Y además, esto sería una crítica de índole inmanente, una crítica con el método de Marx. Estoy criticando a Marx conociendo lo que dice, conociendo lo que predice, y digo, mira, empíricamente pasan un montón de cosas que vos has predicho, pasa la caída de la tasa de ganancia, pasa que sube la tasa de explotación, ahora el lugar donde vos hubieras ubicado la tasa de explotación de los distintos países parece no ser la que hubieras predicho. Para terminar, la última filmina, hay muchas conclusiones, en realidad la anteúltima, hay muchas conclusiones posibles de este trabajo, pero la más importante, o la única que puede desarrollar acá, es la conclusión de índole teórica. No solo es posible medir desde el marxismo, sino que además se torna necesaria la medición desde el marxismo. Se torna necesaria para poder ubicar al marxismo en un nivel epistemológico similar a todas las demás ramas de la economía, en este caso, pero podría ser de la sociología, del análisis histórico, de lo que fuera. Acá, digamos, pueden ustedes ver las conclusiones, creo que compartieron ahí en el chat, pero si no se puede volver a compartir los links tanto del canal de YouTube como de la tesis. Sí. La tesis está en libre disponibilidad, es gratuita, o sea, y si la comparten con compañeros, amigos y demás, les pido que les compartan el link, no el PDF que bajen, así se cuenta en el conteo de la editorial, que me gusta saber. También se va a difundir a través de la página de Facebook de Identidad Económica, aparte en la transmisión del Facebook, ahí se compartirán los links, ¿no? que están mencionando acerca de su canal de YouTube, el Centro de Estudio de Marxismo Cuantitativo, y también el link de su tesis, si no me equivoco. También, ¿verdad? El link de su tesis. Ok. Eso sería. Les agradezco la invitación y quedo abierto a las preguntas. No sé si las quieren escribir en el chat o las quieren hacer a viva voz. Me da igual. Me silencio yo para que no... si tienen consultas, alguna consulta pueden ir escribiendo a través del Meet. Mientras tanto voy a responder ya voy a presentar un par de preguntas que ya habían formulado previamente. La primera pregunta que mencionan es acerca de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se concilia la idea de Lenin de la explotación internacional y el desarrollo de China? No sé si podría responder ello. ¿Puedo repetir? ¿Se me escucha? Sí, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿cómo se concilia? A ver, ¿cómo se concilia la idea de Lenin de la explotación internacional y el desarrollo de China? Esa es una pregunta un poco aparte del tema, pero como para que lo pueda concretar. Mira, en principio
Yo arrancaría esta respuesta diciendo no sé, ¿no? Uno no tiene que tener miedo a decir no sé, pero me imagino que la pregunta viene por el lado. A ver, el imperialismo actual no es el mismo imperialismo de conquista, ¿no? Sino que es más bien un imperialismo o una forma de dominación más comercial, que hay que ver si la llamamos imperialismo o la llamamos de otra manera, o es una etapa relativa de la globalización y demás. En principio, ese no sé, yo lo mantengo, pero el desarrollo chino no tiene por qué diferir, porque China es un capitalismo de Estado, pero no es un comunismo, no es otra cosa diferente, no tiene por qué diferir de la explotación internacional que se da por parte de otra potencia, de Estados Unidos. Solo que cambia quien la ejerce. Es verdad que los términos chinos suelen ser más seductores que las imposiciones norteamericanas, pero bueno, Estados Unidos también intenta seducir inicialmente. Así que hay métodos diferentes. Lo que pasa, Estados Unidos está en una etapa en la cual el que ya no está con él por seducción, digamos, el que ya no forma parte de su harén por seducción, lo incorporamos por secuestro o trata de personas. Entonces, pero China está incorporando gente a través de la ruta de la seda, la ruta del mar Índico, algo parecido a la ruta de la seda para los países americanos, pero ya directamente no sería esa ruta de la seda. Por ahí Alan, que está conectado, puede ahondar sobre el tema, que es un becario amigo que trabaja ese tema. No sé si quién hizo la pregunta, si se da por respondida o no. Sí, eso sería por parte de la primera pregunta. Sí. Tenemos otra pregunta también, aparte que habían formulado, es acerca de lo siguiente, que lo hizo el compañero Martín Bocanegra. Mencionan, considerando el tema, ¿no? La desigualdad que se está desarrollando, ¿no? ¿Es parte del desarrollo de cada país? O en caso contrario, se podría tener desarrollo sin desigualdad, considerando, ¿no? Estos datos, estos análisis que se han hecho del marxismo cuantitativo. Está su micro apagado, disculpa. Yo lo apagué. Es muy interesante esa pregunta, lo apagué para que no copie. Es muy interesante esa pregunta porque la mayoría de los países, a la par de que se han ido desarrollando, han aumentado esa explotación más lentamente, más rápidamente, dependiendo del caso. Pero hay dos casos muy marcados, que es Corea del Sur y Brasil, en el cual su desarrollo no viene de la mano de un aumento de la desigualdad, por lo menos no en los términos en los cuales lo medimos nosotros, lo he medido yo. Porque no sé, no me fijé cuánto le da el coeficiente de Gini en esa época a esos países, ¿no? Pero para el caso de Brasil, que es un caso muy cercano, me parece bastante obvio que pueda estar pasando eso. Y el caso de Corea del Sur casi que también, ¿no? Tiene un desarrollo muy brutal al principio, ¿no? Casi 2 generaciones, para decirlo brutal y mal, pero comiendo arroz, pero después las condiciones materiales de su clase trabajadora mejoraron mucho. También desde un auxilio muy fuerte del Estado, en el caso del desarrollo coreano. Entonces, el Estado parece ser que la presencia estatal, que también en el desarrollo brasilero, que tanto en dictaduras como en democracia también tuvo un fuerte apoyo estatal a ese desarrollo, parece que la presencia estatal podría, por lo menos por lo que dicen estos dos casos, habría que analizar caso por caso, tener que ver con un desarrollo con equidad, por decirlo de alguna manera, o con menos inequidad, o con una inequidad decreciente. Todo esto, a ver, casi que le pondría potencial a todo lo que dije. Traté de ponerle potencial, pero por ahí me olvidé alguno, se lo agregan. Es todo muy potencial, es todo muy verde, como decimos acá, ¿no? Está todo por analizarse y madurar. Pero quiero hacer otro comentario. ¿Se acuerdan la discusión del
trabajo productivo e improductivo, lo primero que sacamos de ahí es el trabajo en la órbita de la administración pública. Lo que está midiendo esto, por decir de alguna manera, es el grado de explotación en la actividad privada, hablando muy entre comillas, digamos. Pueden ser empresas estatales y producen bienes y servicios vendibles y se comportan como empresas, digamos, si no es administración pública, sino producción pública de bienes, también incluido. Pero, por ejemplo, está Néstor, que trabaja en el correo provee servicios desde el Estado, es una empresa del Estado, da lo mismo que esté en manos, no da lo mismo para otras cosas, pero para esto da lo mismo que esté en manos estatales que en manos de Macri, ¿no? Que se lo había intentado robar en su momento. Da igual, pero en determinadas situaciones, como por ejemplo los años 90 en Argentina, donde se pudo anclar la inflación, pero hubo una especie de desempleo creciente, podemos notar que la tasa de explotación disminuye, pero la tasa de explotación disminuye al ritmo que la desigualdad de ingresos podría verse, digamos, la desigualdad en términos de la tasa de explotación disminuye, pero la desigualdad en términos de ingresos aumenta. ¿Por qué pasa eso? Porque hay más desempleados, porque hay más empleos precarios, porque hay más subempleados. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener muy claro qué es lo que implica esa desigualdad que yo estoy describiendo. No es una desigualdad de ingresos, es una desigualdad entre lo que se llevan los capitalistas y lo que se llevan sus propios trabajadores. ¿Está bien? Bien, claro con la respuesta. Gracias. Yo tengo una consulta personal. No sé si habrán preguntas en el Zoom, podrían chequear los compañeros de identidad económica. Mientras tanto voy formulando mi pregunta. Considerando la PPT del día de hoy, lo expuesto acerca del marxismo cuantitativo y considerando también, ¿no?, la realidad que está aprovechando, que se está aconteciendo, ¿no?, por el contexto de la pandemia, ¿es posible cuantificar estos datos de la pandemia en términos del marxismo cuantitativo y poder también analizar nuevos datos que se han generado debido al aumento de la brecha, ¿no?, de los ingresos económicos de las familias, de las empresas que han quebrado, ¿no? Y que el marxismo cuantitativo puede registrar o puede cuantificar ello para poder tener mejores análisis, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando desde antes y darle en contexto a lo que es ahora. Entonces mi pregunta es si es posible, ¿no?, aplicar este marxismo cuantitativo al contexto de la pandemia o qué herramientas podrían ejecutar, analizar, plantearse para poder sacar conclusiones, ¿no?, acerca de lo que aconteció recién. Bueno, así como la respuesta anterior arrancaba en un no sé, esta respuesta arranca en un rotundo sí. ¿Posible? Es posible medir estas variables marxistas cuando estén los datos. El asunto es que los datos estandarizados que yo utilizo tienen de promedio unos 3 años de retraso. Digamos, recién ahora están apareciendo los datos del 2018, o sea, 4, podría ser que aparezcan los del 2019 en breve. Yo tengo un becario cubano que es el que maneja la base de datos, que justo no se pudo conectar porque está en el otro trabajo, pero Haas está ahora recién incorporando los últimos datos de 2018 y los primeros del 2019. Va a faltar por lo menos 2 o 3 años para que se pueda sacar una conclusión integral de la pandemia. En estos términos de estas mediciones que yo hago del marxismo cuantitativo. Otras mediciones, y pueden ser más rápidas, por ejemplo con Néstor, recién nombré que trabaja en el correo. Yo había medido alguna vez en soledad la renta sojera en Argentina y con él la actualizamos, y eso casi que con los datos del año que viene, que salen el año que viene, sobre este año lo podríamos volver a hacer y ya tendríamos ese dato. Pero es un dato sobre renta sojera, donde por ahí va a influir más la guerra actual en Ucrania y Rusia, ¿no?,
que se libra en territorio ucraniano, pero que es entre Rusia y Ucrania, que la pandemia. O habrá que ver, tal vez la pandemia tiene otro efecto, no sé. Afirmar. Pero sí, la respuesta de Daniel a tu pregunta es que sí. Está bien. Si no hay más preguntas por parte de la entidad económica, eso sería todo. Y muchísimas gracias por su presencia. A través de la página de la entidad económica Perú, se estará compartiendo por la transmisión del día de hoy el canal, ¿no?, de YouTube acerca del máximo cuantitativo del centro de estudio, y su página también donde se encuentra su tesis, ¿no?, de doctorado. Eso sería todo y muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, Muchísimas te agradezco. Chao, hasta luego. Chao, Vivi. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, Leonela.